Bien, yo soy Roberto Vidal, vengo a Bogotá esta mañana. Soy profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Soy abogado y doctor en Derecho y mi investigación durante muchos años ha tenido que ver con el desplazamiento interno y con cuestiones de víctimas y migraciones. Y para mí es un gusto estar aquí. Quiero agradecerles especialmente a Catalina y Beto por esta invitación que acepté encantado, pues porque esta iniciativa me parece importantísima y fundamental. También me pareció muy interesante venir a Montería, que es la primera vez en la vida que vengo a Montería. No había venido nunca. Mi papá es guajiro de Riohacha y para él Montería era como un lugar mítico del que siempre me habló, y él venía como en esos circuitos costeros que venía venía de vacaciones. Por aquí tenemos amigos y entonces él siempre me habló de los habaneros como una cosa así medio mítica, un sitio maravilloso, unas planicies hermosas que estaba viendo yo desde el avión. Me acordaba mucho de mi papá. Y sobre todo me hablaba de las mujeres habaneras y me decía, son divinas, son divinas. Tienes razón, son divinas. Estoy encantado de estar aquí, encantado de verlos, pero sobre todo de verlas. Bien, necesitas que lo use. Bien. Entonces, la segunda cuestión que también me da mucho gusto es que estuvimos trabajando en los últimos años en el Consejo de la Judicatura con un grupo de colegas, y allá tuve la oportunidad de conocer al juez Pestaña y a mí, para mí es un gusto enorme volverlo a encontrar, señor juez. El más bravo de los jueces de tierras, realmente se los digo, es un señor bastante bravo en esa comunidad, que es de gente brava, solo superado por un combo de señoras que son mucho más bravas que él, pero de los hombres él es el más bravo. Y entonces tuvimos inmensas discusiones interesantísimas, productivas, pero más allá de lo jocoso, pues me está dando un gusto verlo acá y estar en su tierra y manifestarle junto a la gente suya pues todo el respeto que tenemos por su trabajo desde allá, que lo hemos seguido como muy de cerca. Fue un gran proyecto. Bien, Catalina, que ha organizado con sus colegas de las universidades acá, y esta intervención mía, pues es me deja como mucho un campo muy amplio. Entonces me estaba tratando de imaginar cómo comenzar. Pero yo quisiera comenzar con la pregunta que ella dejó, la última pregunta que hizo, que es ¿por quién vamos a votar pasado mañana? Listo, yo sí, como Catalina es muy tibia y muy correcta, y entonces no digo por qué, yo sí les voy a decir por qué. Doctor, pero hablando de política pública y de ley 1448, o hablando de no, de política, la única, la mala, la sucia, de la nación. Pero no, yo creo que tienen toda la razón. Yo sí les quiero decir que ustedes, si son gente consecuente, gente seria, gente honesta, ustedes tienen que votar por el que está defendiendo las víctimas, que está defendiendo la restitución de tierra, que está defendiendo a los desplazados. ¿Cierto? Pero ahora yo les quiero preguntar, ¿quién fue el que dijo eso en el debate? No. Nadie habló de eso. Ni Clara López, que yo no esperaba hablar de eso. Tampoco de eso. Ninguno. Yo no oí la palabra desplazado, yo no oí la palabra víctima, ni la palabra restitución de tierras en Aquillar. Ninguno. ¿Qué piensan? Pero no decir, o sea, hay una tema. No dicen que ese es un tema de política de Estado, no puede ser política de gobierno. Con ese argumento olviden a la víctima, olviden el desplazamiento y olviden el plan para la sociedad del país. Sí.
Claro, y como ellos van a dirigir el gobierno, pero tal vez no el Estado, ¿no? Tremendo. ¿Qué piensas? Porque es que a mí me angustió mucho a eso. Es que los periodistas tampoco les importa. Ayer cuando veían el debate, la pregunta que le hicieron a Clara es que si a los militares se les juzgaba con justicia transicional, lo único. Sí fue la única que sí, sí, pero es que quería comenzar por ahí porque les digo que a mí me pareció angustioso el tema pensando en esta conferencia de hoy. O sea, y quisiera como toda la hipótesis que les quiero plantear en las 4 horas próximas, es decirles que esta cosa puede ponerse de moda, pero también puede pasar de moda. Y así como apareció, puede desaparecer. Y ese debate de anoche nos muestra que esto está desapareciendo, pero a pasos muy rápidamente. Y además, todo se supone que todo el debate está girando alrededor de la paz y la cosa, y de esto no se habló nada. O sea, aquí es el momento de si la guerrilla va a llegar al Congreso, si no va a llegar al Congreso, y ya. Y lo que ha estado yo yendo a Catalina, lo que ha estado explicando y todo este seminario, miren lo complejo que es. Y se está saliendo de la política. Y eso es muy grave. Porque le crea a uno como la sensación de que vamos a tener post-conflicto y que en el post-conflicto ya, eso es como, ya no hay conflicto, luego, pues ya no hay víctimas, ¿no? Eso puede pasar. Y si ya hay post-conflicto, pues ¿para qué restitución? O sea, esos son como... Quisiera como arrancar de ahí y decirles eso. Esto sabemos que es política, esa que estamos hablando, esto es política, pero es una política muy complicada, muy complicada. Y también una pregunta que le queda a uno es, ¿y cómo haríamos si suponemos que los que estamos acá estamos interesados en eso? ¿Cómo hacer para que eso vuelva a ser importante para la política? O para los políticos. ¿Cómo hacer que los políticos vuelvan a hablar de restitución de tierras? Y de víctimas y desplazados. Eso es un desafío muy fuerte, además porque ellos solitos no lo van a hacer. O sea, si no hay presión de alguien, eso no va a pasar. Ahora, por otro lado, también me avisó una cosa. Y otra vez voy a hablar de política, viendo esos datos de los líderes de víctimas muertos. ¿Cuántos muertos lleva el proceso de restitución de tierras? ¿Cuántos es que han dicho? ¿Alguien tiene esa cifra? ¿La han publicado por ahí? ¿Cuántos? Pues la reporte que dio Tierra Vida va de 110 Sí, y esos son de los que tenemos noticias. Pensemos un momento sobre esa cifra, ¿no? 110 muertos por uno meterse a hacer esto. O sea que antes que cualquier cosa este seminario es peligroso. Suena chistoso, pero es real, sí. Es un peligro esta vaina. Esto tiene una cantidad ya de muertos arriba, ¿no? Y le deja a uno también muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo navegar en un proceso de estos que es tan peligroso, donde hay como tantas fuerzas en contra? Entonces, quiero ponerlos ahí, de esos que quisiera hablar esta tarde. Entonces, para eso voy a echar unos cuentos largos, unos más largos que otros. Voy a repetir todo lo que dijo Catalina, así que si se aburren me perdonan, además la hora no ayuda, todos acabamos de almorzar. Entonces si alguien se quiere dormir discretamente, si no ronca, duérmense tranquilos, yo no tengo problema, no me ofendo. Si uno se duerme y vuelve, a los 15 minutos de un sueñecito vuelve y conecta. Sí, entonces el que se quiera dormir, duérmase absolutamente relajado. Que a mí, yo hasta ahora lo que me tranquiliza es que uno hablando no se duerme, pero si estuviera ahí sentado les juro que me dormía. Entonces, no, pero, qué pecado.
La primera cosa que quiero decir que tiene que ver con este comienzo es: las víctimas no han estado ahí siempre. Y más bien se los voy a decir de una manera como correcta: las víctimas son un invento. ¿Sí? Tienen un momento en que alguien se inventó eso, alguien volvió ese tema importante, y alguien creó todo, y mucha gente creó toda esta política. Las víctimas no han estado ahí toda la vida. De hecho, y esto Catalina me está explicando bien, y era parte como de la investigación que yo hice. Fíjense que antes de los años 90 en general no se hablaba de víctimas. Y eso a mí ha sido muy preocupante, porque miren que en el derecho penal, ¿sí?, los primeros que se han opuesto fuertemente a que se protejan las víctimas son los penalistas. Increíble. Yo eso no lo puedo creer, pero los penalistas odian el tema de las víctimas. Los penalistas dogmáticos, pues todos los profesores serios y penalistas odian el tema de las víctimas, porque ellos dicen que el tema del derecho penal son las garantías, que además son ciertas, por supuesto. La cosa liberal de que el derecho penal es un conjunto de garantías para el sindicado respecto al Estado que lo quiere matar en la cárcel, y que el proceso penal es un tema entre el Estado y el acusado, y que ahí no se debe meter nadie más. Entonces, dentro del mismo penal, en los 80s y los 90s empezó gente a hablar de la participación de las víctimas en el proceso penal, y los penalistas se enfurecían. Yo todavía los conozco, algunos que se enfurecen porque ¿por qué no metieron las víctimas ahí? Y eso lo que hace es que entonces el Estado se alía con las víctimas para fregar al sindicato, y muchas veces también pasa. Pero el tema de las víctimas, les reitero, antes de los 80s, 90s no se hablaba mucho. Y se empezó a hablar para cosas muy leves. Hay una cuestión que se llama justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa es una iniciativa muy bonita, pero muy aplicada a pequeños delitos. A reconciliar a la víctima con el victimario, entonces al ladrón con su víctima del robo, en temas de violación, empezó a ser importante. Pero de víctimas en grueso no se había hablado mucho antes. Miren, por ejemplo, que las reparaciones de los daños por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, se están acabando de pagar ahorita. Y estamos hablando de Alemania, pues, un sistema judicial con todos los juguetes. 50 años después todavía están pagando esa reparación. Entonces, eso es un tema. El tema de las víctimas no era tan obvio ni tan claro, ni ha estado ahí siempre. Ese tema fue apareciendo por gente que empezó a defender esa idea. Y ahí hay unos hitos que son súper importantes y que habría que tener en cuenta. Y los quiero proponer, no solo por la historia, el hecho de contarles una historia o un montón de historias que les quiero contar, sino para desarrollar una hipótesis que les quiero transmitir. Y es que si el tema de las víctimas, el tema de los desplazados, el tema de los despojados, el tema de la restitución, son un invento, eso quiere decir que son una creación humana y que son los grupos y las personas las que sostienen eso. Si nosotros cogemos las víctimas y les quitamos los funcionarios que están aquí, les quitamos las organizaciones que están acá, les quitamos las asociaciones de víctimas, todo eso va a desaparecer y nunca existió. Yo lo que les vengo a plantear es que esto existe porque ustedes están interesados en ello. Esto existe porque ustedes están acá y existe por el trabajo que ustedes hacen afuera. Si ustedes un día dejan de hacer ese trabajo, el tema va a desaparecer, como empieza a desaparecer ya fácilmente. Entonces les voy a hablar de la gente que hizo lo contrario, que salió y puso el tema, que fue poniendo los temas, poniéndolos. Primero, hubo una gente que estuvo, y esa también es una tradición interesante. Yo esto se lo di a un obispo, a Monseñor Castro, que era obispo de Tuno, un cura duro, en una conferencia monjitas, y el tipo decía: mira, a mí me están diciendo que hay unos curas que le están diciendo a la gente que el catolicismo dice que tenemos que perdonar y que hay que poner la otra mejilla,
y que las víctimas deben entrar en el perdón y que el perdón es una obligación de todo cristiano. Usted no lo mismo dice, yo les he dicho que eso no es cierto. No es cierto. Una víctima tiene derecho a su dolor y la víctima tiene derecho a querer venganza. A mí no me digan que eso es tan sencillo como ir a decirle a una persona que ve y abrázate con tu victimario y dile sí, te he amado siempre, y Dios me dice que te quiero mucho y menos queremos tanto. Yo creo que los que han estado confrontados con eso saben que eso no es así. ¿Sí? Y él decía, hay un derecho al dolor y hay un derecho a querer vengarse. Y yo vi a ese obispo diciendo en las monjitas, y si la gente necesita eso, ustedes deben acompañarlos a que eso no sea violento, pero tiene que haber un ejercicio social para que la gente sienta que el dolor que le han infligido tiene una consecuencia. Quisiera además comenzar por ahí, porque también nos metemos en el asunto de que el dolor no tiene consecuencias y que se ha causado dolor y eso no tiene consecuencias y que todos nos vamos a agarrar de las manos y aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, claro que pasó. Y la historia de esto de las víctimas uno la podría referir a comenzar por eso. Eran víctimas, la primera búsqueda de las víctimas fue de venganza. Y venganza terrible, terrible. El juicio de Nuremberg es un hecho importantísimo para eso, porque cogieron a estos generales derrotados, a estos dirigentes del Tercer Reich y los condenan a la horca y la gente está feliz. Y luego los israelíes, los judíos armando su Estado de Israel, van a agarrar una cosa que ha sido muy cuestionada, que era coger sus organismos de inteligencia. Y eso hasta ahora se está terminando, porque ya se está poniendo la gente a ir a buscar criminales nazis en todos los países del mundo, mandar un combo de 5 gatos, secuestrarlos, meterlos en un carro, amordazarlos, montarlos en un avión militar y llevárselos a Israel a juzgarlos. Fue una cosa muy fuerte, muy dura, pero ellos decían, nosotros tenemos un derecho de venganza. Sí, tenemos un derecho, pues es que venganza y justicia están muy de la mano. ¿Sí? Una cosa es la venganza por propia mano, otra cosa es institucionalísimo, pero justicia es venganza. ¿Sí? Y esa gente tiene que pagar. Tiene que pagar. Y entonces la primera parte de todos los efectos de las víctimas es eso. Hace poco en la Javeriana, hace un par de semanas, vino una abogada de las madres de la Plaza de Mayo. Y estos argentinos tienen eso en la cabeza, pero súper fuerte. La cosa de los juicios, y siguen con eso, los juicios a los militares que hicieron las desapariciones. 30, 40 años después ellos siguen en la cosa. Uno de sus triunfos es que Videla, el presidente dictador de la época, muere en la cárcel por la actividad de ellos, que los llevan a un juicio. Y esa idea de que esa gente tiene que ser juzgada y que las víctimas están esperando ese juicio y están esperando que se diga la verdad sobre eso. Ellos están ahora muy obsesionados, con razón, con el tema de todos los niños esos que desaparecieron, de las mujeres embarazadas que esta gente capturó, que luego asesinó, y luego los niños se los repartieron a los militares y a sus familias, y han estado buscando esos niños por años con unos dramas terribles, porque hay unos que han encontrado y han dicho que no quieren, imagínense eso, pero es que también va a ser cabo de lo que nos pasa a nosotros. Han encontrado algunos niños, hay un caso famosísimo, un par de niños que encuentran que efectivamente su mamá la habían matado, a los niños se los entregaron a una familia de militares y 30 años después se encuentran los que eran niños en la época y les dicen, bueno, les echan toda la historia y los hijos dicen, no, pues mi familia es lo que es y yo no voy a proceder. Entonces que hagas un examen de ADN para que se devuelvan a sus verdaderos abuelos y entonces mi familia es la mía. Yo con eso quiero meterles en el drama. Esto tiene de humanidad, antes que derecho, que política. Esto es una cosa de humanidad, de sentimiento, de experiencia, de dolor, de cómo hace uno para tramitar el dolor y cómo le dice uno a la gente cómo tramitarlo. ¿Cómo hace uno con eso? Primer problema. Entonces, las víctimas van a llegar, la aparición de las víctimas alrededor de esa venganza. Y una cosa que ellos que van a atacar mucho los movimientos de víctimas en todas partes del mundo es el tema de la impunidad. ¿Sí?
Esta idea de poder, a través de acuerdos, pactar la impunidad de los criminales, eso se hacía muchísimo y se sigue haciendo. Por ejemplo, en el caso colombiano, quítense ustedes los combatientes. Ustedes saben que todos los altos cargos del Estado están juzgados por la Comisión de Acusaciones del Congreso, y todos sabemos que la Comisión de Acusaciones del Congreso no acusa a nadie. Entonces, en la Comisión de Acusaciones del Congreso están todos los procesos contra los presidentes, los expresidentes, todos los procesos que llegaron allá de los congresistas, los que no fueron a la Corte Suprema, ahí están quietos. ¿Sí? Ellos son los que juzgan al procurador, al fiscal, y hay un pacto en Colombia de que a los dirigentes del Estado no se les juzga. No se les juzga. Y todos sabemos que así es. Si la cosa llega a la comisión, esa comisión no juzga a nadie. O sea, se sabe que no juzga a nadie. Y es una cosa que asumimos. O sea, aquí nadie va a juzgar ni a Santos, ni a Uribe, ni a Pastrana, ni a Samper, ni a nadie. Esos no van a ser juzgados. Y es un acuerdo que tenemos todos y nos parece chévere. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque son importantísimos. ¿Sí? Y esa fue una de las primeras luchas que emprendieron las víctimas, que era desmontar esos acuerdos de impunidad. ¿Sí? Esa cosa de que lo primero que hacía un presidente antes de salir era firmar un decreto que se perdonaba todos los delitos a él y a todos sus amigos, que ese era un gran obstáculo para juzgar los grandes líderes. Eso se va a demorar mucho tiempo en poder proceder. Era cómo llegar a juzgar los líderes. Además, a eso se le metía toda la técnica. ¿Sí? Una cantidad de herramientas jurídicas. Claro, esto que yo estoy contando como en vivo y en directo, esa cosa se traducía a derecho, y cuando usted lo mete en derecho, todo es posible. ¿Sí? Usted le pregunta a un abogado y le dice, sí, habrá que ver, no sé, de pronto, sí, déjeme estudiar el caso. Eso le vale la plata. Déjeme estudiar el caso, a ver cómo es la vaina, y le encuentran. Tal vez el argumento que casi siempre utilizaron ellos era, sí, pero no, la responsabilidad tiene que ser directa. A ver, es que el presidente Uribe, ¿usted lo vio agarrando un hacha matando a alguien? Entonces, ¿quién es responsable? ¿Usted ha visto al presidente Santos ahí apaleando, desplazando a alguien? No, es un señorazo, dignísimo, interesante. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? No lo podemos tocar. Pero ese ha sido el argumento con todos los gobernantes siempre. ¿Cómo llegarle a las cabezas? Y entonces, ¿qué era lo que hacían? Todos esos juicios terminaron buscando al policía de la esquina. ¿Que quién fue el que cogió al señor y le pegó? El policía de la esquina. Entonces el tipo sí salía en la prensa, lo que se ha llamado siempre el chivo expiatorio. Este es el peor de los criminales, este fue el que desapareció. ¿Y a usted quién le dio la orden? No sé, callado, muerto. Porque cuando esos tratan de hablar, los matan inmediatamente. Esa historia ustedes y yo la conocemos, pero la conoce el mundo. Entonces, les estoy diciendo, la primera aparición de víctimas es una aparición detrás del dolor, detrás de una demanda de justicia, de que a esta gente se le juzgara, y las víctimas, las organizaciones en todo el planeta se encontraron con los muros de impunidad hechos con el mismo derecho. O sea, fue una lucha interesante contra el derecho que protegía a los principales perpetradores. Ha sido una lucha muy larga de muchos años. No, yo pienso que sobre todo porque especialmente porque cuando se hacen esas amnistías y todos esos acuerdos, no se le pregunta a las víctimas. ¿Estás de acuerdo en que se le perdone? No, solo es un acuerdo que hacen entre el gobierno y los. Sí, entre ellos mismos. La víctima tiene por allá como renegar hacia su víctima que está llamando. Claro, sí, completamente de acuerdo. Digamos, a la hora de hacer las amnistías, el tema de las amnistías y los indultos era un problema serísimo porque lo pactaban, además los indultos los pactaban casi siempre entre los combatientes, ni siquiera entre los amigos, sino entre los enemigos. Que es la pregunta de ayer que le hacen a Clara López.
Sí, que tú proponías. Esa ya la vemos venir. Porque entonces ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, van a perdonar a los de las FARC, son el demonio encarnado, todo lo que nos hicieron. Pero un limón bogotano, así que se lo pegue, se lo debo de regalo. Si ustedes vayan preparados. No, pero les decía, nos estamos rasgando las vestiduras porque van a perdonar a los guerrilleros después de todo lo que nos hicieron. Y Clara López dijo lo que están pensando todos. Dijo, no, lo que va a pasar es que a ellos les van a perdonar. Paso siguiente a decir, y entonces si los perdonaron a ellos, van a tener que perdonar a todos. Y se perdonó a todo el mundo. Porque si ¿quién va a decirlo? Y entonces los policías, pues también hay que perdonarlos. Perdonémonos todos y otra vez vamos a encontrarnos con la impunidad. Pero yo ahí no quiero ser maniqueo. Lo que quiero proponerles es que ahí es donde uno ve el problema y la impunidad. ¿Sí? O nos quedamos enredados pues en la justicia y nos ajusticiamos todos, como lo hemos hecho. ¿Y cómo pasamos de ahí? Eso es muy problemático, señor. ¿Qué está pensando? Yo lo que estoy pensando es que el que tiene el chichón no se le olvida. El que pega se le olvidó que pegó. Entonces, mi pregunta es, y siempre lo he hecho en los escenarios, ¿hasta dónde hay sinceridad en ese perdón? Sí, claro. Claro. Yo no creo que haya sinceridad en ese perdón. Pues yo tengo esposa, y las esposas nunca tienen perdón sincero. O sea, y la mujer es una memoria infinita. Eso es terrible. Que sí, yo te perdono, que carajo, siguiente medio problema y le sacan a uno como si no me acordara que tú. No, que sí, si uno conoce a una mujer y vive con ella, sabe que el perdón no existe. Absolutamente. Muy problemático. Pero creo que este también es un ejemplo interesante. Si uno tiene pareja, también entiende que el perdón existe. Que es un perdón, como se lo dice, que no es sincero, pero el perdón existe. O sea, uno sigue adelante. Que nunca te acaban de perdonar, absolutamente cierto, pero que sigues adelante también es cierto. O sea, el perdón es una cosa súper incómoda. Súper incómoda. ¿Sí? Uno queda herido. Y hay una rodadera que queda ahí, y no lo quiero trivializar, vuelvo a lo que estamos discutiendo. Les decía, las víctimas arrancan persiguiendo la venganza y la justicia. Les estoy diciendo, los israelíes en eso son tremendos, hasta ahorita se van a echar toda su vida, los argentinos se van a meter en ese modelo tremendo. Y aquí me voy a subir un argumento de Iván Orozco, profesor de los Andes, interesantísimo, muy respetado por todos nosotros. Iván Orozco dice, yo entiendo eso en la Segunda Guerra Mundial, además él escribió su libro en Alemania. O sea, en Alemania era relativamente fácil entender que los malos habían sido los nazis, pues eso no lo discute nadie. En Argentina hasta uno podría entender que los malos fueron la dictadura militar, ¿cierto? Dice, pero usted llega a Colombia, y en Colombia el problema es que se encuentra, es un argumento muy frecuente, dice, es que tú eres malo, el malo soy yo. Pues yo te puedo explicar por qué el malo eres tú. Pues la campaña presidencial es una herencia de eso. Sí, yo tengo que, pues mira que no. Sí. Ahora tú. Esta cosa tan problemática de la justicia en un conflicto dilatado, civil, donde todo el mundo estaba involucrado, no todo el mundo, eso nunca lo ha dicho nadie, no todo el mundo ha estado metido en el conflicto, pero donde muchas veces la posición de víctima y victimario se intercambia. Y uno va y habla con los guerrilleros. Yo hice ese ejercicio hace poco que nos habían traído un programa para mirar los guerrilleros presos. Y claro, y esa gente dice, no, es que yo fui víctima. Yo me metí a esto porque yo era víctima y yo uno el pabellón paramilitar de la misma cárcel y está la misma historia y yo creo que además es sincero.
diciendo yo también en algún momento, y entonces ahí el tema de la justicia se vuelve tremendamente complicado, como el que tenemos ahora, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a juzgar? ¿Quién nos va a juzgar? ¿Quién nos va a juzgar? ¿Cómo nos vamos a juzgar? Pues de hecho ya lo hicimos, todo el mundo empezó a tomar venganza en propia mano y hasta terminamos todos con todo, porque todas las historias decían que estuvieron unos y luego vinieron los otros y luego volvieron los unos y luego volvieron los otros y nos matamos y nos rematamos. Entonces el primer problema que yo quiero plantear, que está en el corazón de esto, es uno, he dicho, las víctimas tenemos y tienen un derecho a vivir su dolor, tienen un derecho a solicitar la justicia, se ha luchado mucho por romper las barreras legales que protegen a ciertos individuos contra la administración de justicia. Yo creo que esa es una lucha que tiene que mantenerse. Los fueros. Los fueros, ¿sí? Miren la discusión con la iglesia y la pederastia, que ellos siguen diciendo sí, pero pero sí, la dudaron mucho. El fuero militar también hoy está muy dudoso. O sea, es romper esas barreras. Pero entonces, el objetivo allí es poder ejercer y hacer justicia. ¿Sí? Nosotros como sociedad queremos hacer justicia. Ahora, el problema último que les estoy planteando es, pero si uno asume que hay alguien al que podemos condenar y meterlo a la cárcel, y la pregunta que siempre sale adelante es, ¿y con eso podremos resolver el problema? O sea, si nosotros metemos los 30, es que ya lo intentamos con los paramilitares. Esa ya la intentamos. Se desmovilizaron como 20.000, si no es que eran más, ¿cierto? Y a los 20.000 les hicimos 20.000 juicios, que son como 30.000 juicios, por todos sus delitos. ¿Sí? Y 10 años después van 8 sentencias. Entonces la cosa es que nos metimos con el tigre y nos jodimos, porque la vaina es sí, juzguen, hagan los 30.000 juicios, a ver qué pasa. Imagínense que hiciéramos todos los juicios por todos los delitos que había en este conflicto, que es lo que se intentó, el despropósito loco de la ley 975. Se pueden hacer los juicios a todo el mundo. Y después nos dimos cuenta que no podemos hacerlo, o dedicamos el Estado a hacer los juicios. ¿Sí? Entonces, paremos el Estado, paremos los hospitales, las clínicas, las universidades, los colegios, vamos a meterle esa plata a hacer unos juicios. Y al final vamos a encontrar que los 30.000 eran culpables. Y, que esa es la siguiente pregunta, ¿y qué hacemos con eso? Porque entonces los condenamos a todos, es el lío que tenemos. Entonces encuentran en la cárcel para los 30.000, porque tampoco tenemos cárceles para meterlos. ¿Y qué hacemos con ellos? Pero la cosa más tremenda es que los paramilitares no son unos seres como zombies, locos, que chupan sangre por la noche, sino que son sus papás, sus hermanos, mis amigos, mi gente. ¿Sí? Porque es que esa es la otra, volver a estos tipos una raza criminal de gente inmunda. Pues resulta que esa raza criminal de gente inmunda es su familia, mi familia, y es mi gente, mi vecino, y la gente que ustedes conocen y que yo conozco. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los sacamos y los volvemos como esclavos, como una raza así como en los juegos del hambre, los volvemos por allá y los confinamos en una colonia agrícola y los volvemos esclavos, una cosa así terrible, y los vamos y los latigamos. ¿Sí me siguen? El problema de la lógica de la venganza es que llevada a sus últimas consecuencias empieza a producir resultados bien absurdos. Bien absurdos. Entonces la cosa se termina resolviendo como se ha resuelto. Otra vez se vuelve al chivo expiatorio. Entonces, la ex Yugoslavia, el primer gran tribunal internacional por delitos contra la humanidad, duran 10 años y sacan un caso al pobre teniente Tadic, un teniente. Y al tipo le cae todo el peso de la ley. Claro, lo meten allá preso. Y ya. 10 años, un caso. ¿Sí? La cosa tremenda de los 10 paramilitares acá. Los 10
10 en los Estados Unidos, que ya además no sabemos dónde están, que posiblemente están en sus casas tranquilos, ¿sí? Habiendo resuelto su problema de droga. Y entonces ya los exportamos a los 10, y de ahí no pasó. Con eso, hasta aquí quiero llegar a decirles, si la primera demanda de las víctimas es justicia, la demanda de justicia es bien problemática. Con eso no estoy diciendo que no debe haber justicia, pero con eso también les estoy diciendo que no es tan simple como que juzga a todo el mundo por todo lo que hizo, sino que toca empezar a tomar unas decisiones muy fuertes de seleccionar. Ahí yo estoy muy de acuerdo, que estoy usando, de hecho lo hicimos en la Corte Constitucional, yo defendí el marco jurídico para la paz que plantea eso, y ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijo el gobierno. O sea, tenemos que hacer selectividad, esto hay que hacer selección. No se puede aspirar a juzgar a todo el mundo, hay que juzgar a unos cuantos, ¿sí? Y hay que juzgarlos con unas proporciones que además permitan que esos cuantos puedan integrarse a la sociedad. Porque ¿qué hacemos con la exclusión total? Pero ahí ya estoy haciendo argumentos de lo discutible. No les quiero provocar una respuesta, ustedes tengan la respuesta que quieran. Lo que quiero es que tengan en la cabeza que eso es problemático, ¿sí? Y si es problemático, no tiene una solución correcta. Lo que tiene es interpretaciones, lo que tiene es tendencias y lo que tiene es política, ¿sí? Ahora, el problema que usted decía es que en la sociedad esta vaina se ha vuelto, ahí sí me parece que es politiquería, que es ofrecer respuestas a esto todas chimbas, simples, que la gente las compra al aire sin entender cuáles son los problemas que hay ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a desmovilizar la guerrilla? Sí, pues se va a desmovilizar la guerrilla y hay que encontrar una fórmula en esto, y eso no es sencillo. Más fácil es decir, no perdonemos a ninguno. Siguiente problema que aparece ahí, el tema de los victimarios, que solo lo dejo propuesto. Miren el desastre de la ley 975 con los paramilitares desmovilizados, que nadie los quería ver, que todos les teníamos asco. ¿Sí? ¿Qué asco? Un paramilitar, qué mal, ¿no? 6 meses antes eres un héroe que nos salvó la patria. 6 meses después eres un tipo asqueroso, criminal, muy peligro. ¿Sí? Es que tuvimos esta discusión en Bogotá. Intentaron empresas contratarlos, iban a las empresas y los mataban. Yo creo que fue un solo supermercado grandote que hizo un programa para desmovilizados y les tuvieron que cambiar el nombre a todos, para poder trabajar de cajeros, porque a los tipos iban, los perseguían y los mataban. O sea, era una cosa horrorosa. Entonces, yo quiero exponerles ese espejo. Con los 30.000 guerrilleros que vienen, nos vamos a hacer la misma. Y entonces vamos a poner a los tipos a lo que hicieron con los paramilitares, que era darles un año de salario mínimo y esperar que desaparecieran, y ahí verá usted qué hace, y después del año pues desaparezcan, pues, se desaparecieron y los surabeños se han encontrado con esto. ¿Sí? O sea, esa cosa, miren que si esto tiene respuestas simples y respuestas insuficientes, crea problemas gigantescos, pero ese no es el objeto de esto, se los quiero dejar el problema. Me devuelvo en la. Todas estas son implicaciones de justicia en las víctimas. El resultado que hoy tenemos es, les digo, como eso es tan problemático no solo para Colombia sino para todo el mundo, ¿qué es lo que ha pasado? Han terminado juzgando a una poca gente. ¿Sí? Miren que la Segunda Guerra Mundial, después de 6 millones de muertos civiles, se resolvió con la horca de 20 tipos. La horca de 20 tipos. No, porque al resto los perdonaron. ¿Sí? Los argentinos, que son los que más han avanzado, también los juicios a los más altos responsables, todo eso no pasa de 50 personas. Después de 30 años de darle a eso, y allá están todos de acuerdo en que esos son los malos. Los chilenos, el gran logro que tuvieron es que Pinochet se murió procesándolo todavía. Está enfermísimo Fujimori y sigue en la cárcel. Bien, chévere. ¿Sí? Pero miren que el alcance no va más allá de eso. No va tampoco más lejos. No va más lejos. Y eso no es Colombia, es el mundo. Entonces, ahí, ¿cómo resolvemos ese primer clamor de las víctimas? ¿Cómo se resuelve? Y entonces ahí viene un lenguaje que yo quiero poner, que es el de. Ahí empieza a hablarse de justicia transicional, porque lo que dicen ellos es: bueno, puede que la cosa de justicia
justicia no funciona. Pero lo que podríamos hacer es compensar con otras cosas. Pues una víctima, si ya uno pone el problema así como se los estoy planteando, dice que aspiremos a que todo el mundo vaya a la cárcel, está difícil. Pero tal vez podríamos compensar con otro tipo de cosas, inventarnos cosas. Bien. Logros importantes y que estoy siguiendo el libreto que me ha propuesto Catalina. Antecedente de esto es la discusión general de: ¿puede la comunidad internacional operar como gran juez, como el gran juez de los malos del mundo? Y de ahí va a salir este proyecto importantísimo en los 90, que es un proyecto sobre todo de organizaciones de la sociedad civil. Son muy bonitos. La Corte Penal Internacional fue un proyecto que promocionaron las ONGs. Fue una organización de ONGs presionando a los estados hasta que lograron eso. Y lograron firmar el Pacto de Roma. Y en el Pacto de Roma hay una cosa bien interesante. Entonces dijeron: hay unos delitos por los que se puede juzgar a personas que los hayan cometido en todas partes. Entonces van a acuñar 4 tipos de delitos que son tremendos. Entonces dice: primero el delito de genocidio, ¿sí? Después van a decir los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Esos son claves: genocidio, lesa humanidad. Y el otro que van a poner allí es el delito de agresión. Miren esto tan bonito, porque esto les puede parecer muy técnico, pero es interesante. Agresión es que, porque en el derecho internacional desde el 48 está prohibida la guerra internacional. Entonces, quien haga una guerra internacional sin motivaciones en el derecho internacional comete un crimen de agresión. Y entonces es un delincuente internacional y puede ser juzgado. ¿Sí me siguen? Si usted hace una guerra por fuera del derecho internacional, ¿sí? A lo que todo el mundo se pregunta: bueno, entonces el primero, todo el mundo dijo, el primero que hay que juzgar es George Bush, porque todo el mundo se pilló que para él invadir Irak dijo mentiras. Dijo que ellos estaban, que tenían un arsenal nuclear. El arsenal nuclear después se vio que nunca existió, que se lo habían inventado ellos. O sea, entenderán que cuando nosotros hablamos de campañas sucias, que estamos adquiriendo la altura de los Estados Unidos, ¿sí? Estos tipos, campañas sucias a esas porquerías, decir, ¿no? Que ustedes tienen armas atómicas, hicieron la guerra, con un argumento similar se metieron a Afganistán. Entonces dijeron: el primero que juzgan en la Corte Penal Internacional a los presidentes de los Estados Unidos, porque esos tipos son horrorosos. Pues no, otra vez, a ellos no se les puede tocar, a ellos no se les puede tocar. Ahora, los crímenes que han hecho carrera, todavía no hay juicios ahí, son los crímenes de lesa humanidad. Pero lo interesante de esa Corte Penal Internacional, que tiene que ver con lo que hablamos ahorita, es que ellos van a decir: se prohíben, eso es lo importante verdaderamente, se prohíben las amnistías y los indultos, ¿sí? No, al final de una guerra no se puede perdonar a todo el mundo y no hay problema. Eso está prohibido, eso lo prohíbe el Estatuto de la Corte. Y eso es lo que nos tiene a nosotros discutiendo la cosa aquí en Colombia. Por eso, porque las negociaciones de Uribe con los paramilitares fueron las primeras que tuvieron que hacerse bajo la Corte Penal Internacional, y él no podía, aunque quería, como todo el mundo quisiera, si es combatiente, él quería perdonar y ya. De hecho, es la Corte Constitucional la que le dice a Uribe: usted no puede hacer ese negocio con los paramilitares, usted no los puede perdonar tan sencillamente, y aquí no hubo ningún problema, usted los tiene que juzgar. Y lo obligan a juzgarlos con las consecuencias que eso tuvo, que es básicamente lo mismo que le está pasando a Santos ahora. La guerrilla diciendo: usted no me va a juzgar, y diciéndole la Corte Penal Internacional: pues algún juicio va a tener que hacer porque usted no puede hacer ese pacto. Entonces miren que hay un logro muy importante de las víctimas y sus organizaciones en la Corte Penal Internacional en obstaculizar eso que era el primer problema para poder lograr justicia, que era que se hacían amnistías e indultos. Desde el 98 para acá no se pueden hacer amnistías e indultos, no se pueden. Y eso cambió las negociaciones de paz de ahí en adelante. Por eso nuestras negociaciones hoy son tan complicadas. Por eso tanto Uribe como Santos han pasado todo el tiempo llamando a la Corte Penal Internacional a decir: oiga, dígame qué puedo hacer. Porque si yo no puedo perdonar a estos tipos dicen que no se desmovilizan si yo no los perdono, entonces dígame cómo le vamos a hacer. A Uribe
50 años a la cárcel si no meta los 8. Y entonces por ahí fue que negociaron la cosa, ¿no? Entonces 8 años máximo de cárcel. Que todo eso terminó interrumpido por la extradición. Que hoy sigue siendo el fantasma pasado. ¿Sí? Esa es la pregunta que entiendo que le están haciendo los guerrilleros todo el tiempo. ¿Y usted cómo me garantiza que cuando yo me movilice usted no va a estar igual que los líderes paramilitares? La más fácil es que nos coge a todos, nos sube un avión, nos manda para Estados Unidos y después dice lo mismo, ahí te ve. Miren que es una negociación en unas condiciones muy difíciles. Pues no, pobrecito el presidente, no, pobrecitos no quieren nada, pero la cosa sí es muy difícil. Muy difícil. Pero Colombia no tiene tratado de presos en Estados Unidos. Una opción del presidente mandarlo o no mandarlo. Si el presidente se ayuda a correr el tranquilito, Este seminario es con el patrocinio de USAID, entonces yo quisiera preguntar qué presidente serio le dice a los Estados Unidos que no. Yo otra vez me hace pensar en mi familia y en mi mujer. Yo también puedo pararme y decirle que no, pero no sé si soy capaz. ¿Sí? Yo creo que lo mismo le pasa a Santos. ¿Sí? Si esos tipos le dicen, me los mandas, me los mandas. ¿Sí? Es muy difícil. Otra vez, quiero volver al mismo sitio. No les planteo certezas, lo que les estoy diciendo es, aquí estamos navegando en aguas muy turbulentas. Porque miren que están en tensión las dos cosas, el reclamo legítimo de las víctimas, que reitero, a mí me parece legítimo que Uribe y su gente del Centro Democrático digan que hay dolores que ellos quieren vengar, claro, pero también hay dolores de otro lado que también se quieren vengar. O sea, hay dolores de las víctimas en muchas direcciones. Bien, pero ahí tenemos obstáculos jurídicos que han sido un logro de las víctimas. Yo ahí no quiero plantear eso de que va a ir a la Corte Penal Internacional, no. Ese ha sido uno de los principales logros de las víctimas. Es decir, no me pueden hacer amnistías e indultos, eso es una cosa importantísima. Importantísima. No puede negociarse la impunidad, eso es importantísimo. Entonces, en primer lugar, y yo creo que hay que defender eso, que no puede negociarse la impunidad, pero también lo que creo es que no se puede cerrar la puerta a los acuerdos de paz de alguna manera. Si eso nos impide hacer acuerdos de paz, estamos jodidos. ¿Por qué no? Entonces nos vamos a mantener en la guerra por el pacto. Dejo ese problema ahí. Segundo, este es mío. Segundo libro que les quiero proponer, el tema de la doble moral. ¿Cierto? La doble moral. En el caso de Estados Unidos, sí, con la famosa extradición, entrégamelo, yo lo busco, le pongo una pega más pequeña, más corta que la de mi país, y después inclusive le doy trabajo aquí y la víctima que haya estudiado. Claro. No, es que es eso, doble moral. Y lo que está usted diciendo el presidente es que el tema no es que los castigaron más. El tema es que a la gente paramilitar, que aquí los estábamos juzgando, solo el caso de 40, 4.000 homicidios imputados, 2.000 confesos. Yo confieso que maté 2.000. De los 4.000 yo acepto 2.000 de moral. Fíjense esto. Ya el hombre lo extraditan. Y además no lo están juzgando ni por 1, ni por 2, ni por 3, ni por 4.000. Lo están juzgando es por unas toneladas de coca que aquí lo exportó. Al tipo lo están juzgando por nada, no por los delitos de lesa humanidad. Y eso le pasa a todos los líderes paramilitares. A ellos los están juzgando es por narcos, no por criminales de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad importa un carajo a los Estados Unidos. Y no nos van a devolver, ya pasó con el Tuzo, que no nos lo van a devolver. El señor ya pagó su cosa de narco, arregló su problema. Como si hubiera sido un señor que se hubiera tragado unas pepitas de cocaína, lo hubieran cogido en el aeropuerto y no mató a nadie. Una mula, pues un señor necesitaba. ¿Sí? Y los otros 4.000 homicidios se van a pagar. Primer problema. ¿Sí? Entonces ahí empieza como a bloquearse el sistema. Tenemos, yo creo que, quiero cerrar ese tema de justicia diciendo, tenemos como víctimas, que todos lo somos, muchas preguntas en Colombia que hay que formular, y este tema no se va a cerrar ya, y yo creo que se va a cerrar en muchos años.
víctimas de Estado. Y les he preguntado, bueno, ¿y ustedes en el MOVICE qué quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Y los tipos me han dicho con una claridad tremenda, me dijeron, miren, los argentinos se demoraron 30 años en meter a Videla a la cárcel. ¿Sí? Los chilenos se demoraron 30 años en meter a Pinochet a la cárcel. Nosotros llevamos 10 años peleando, nos faltan 20. ¿Sí? Pero, ¿y ustedes qué quieren? Álvaro Uribe se muere en la cárcel. O sea, hay gente, y eso, ahora les digo, no estoy haciendo propaganda contra uribista y antiuribista, por favor no me entiendan mal, con todo respeto por la gente que legítimamente se ha seguido una de él. Lo que quiero es decir, hay gente que tiene ese propósito y es un propósito legítimo. Como hay gente que está esperando que Timochenko y esa gente se pudre en la cárcel en 30 años. ¿Sí? Ahí hay unas cosas con las que nos va a tocar. El tema es cómo traemos eso a la justicia civil. ¿Cómo convencemos a la gente de que no ponga un cuchillo y se vaya a perseguir a ese señor y a su familia el resto de la vida? ¿Sí? O coja una metralleta o monte un grupo de armados para ir a perseguir y vengarse. Sino decirle, la venganza la van a hacer todos, pero tú puedes liberarte de eso. Ahí hay una pregunta interesante. Ahora, segundo capítulo de esto. Les decía, las víctimas aparecen como grandes vengadores, vengadores. Pero la mentalidad de las víctimas en la historia contemporánea también fue evolucionando y fue cambiando. Y al lado de la agenda de justicia, ¿sí?, se abrió una agenda muy interesante que ha sido, yo creo que mucho más productiva. A mí me gusta más. La segunda fue la agenda de verdad. Esa, ¿cierto? Esa agenda de verdad, ¿cómo se abrió? Miren que se abrió en eso otra vez los senseis, los genios de esa vaina son gente, los africanos y los latinoamericanos en eso hemos sido durísimos. Y hay dos precedentes importantísimos, uno y dos muy distintos. El primero es el precedente argentino de esa comisión de la verdad, la que va a presidir Sábato, donde ellos van a poner a todas las víctimas a contar lo que ellos pasaron y hacer un informe de 2.000 páginas en el que cuentan esas historias, porque la gente dice, yo necesito que me dejen contar lo mío. Con una técnica similar van a lograrlo en Sudáfrica terminando el apartheid, que es la gente narrando la historia y simplemente poner todas las historias de la gente juntas. No intenten, si ustedes tratan de leer esos libros son ilegibles, ¿sí? Porque son 50.000 testimonios. Pero el problema es que esos libros no se hicieron para ser leídos, esos libros se hicieron fue para hablar, para sacar el dolor y que la sociedad pudiera reconocer lo que está pasando. Porque, y otra vez mirémonos en ese espejo, eso para nosotros es muy duro, que es esto que se llama el negacionismo. Y eso no son colombianos, de muchos lados. El negacionismo, aquello de no, es carreta barata, puro chisme de la oposición. Motosierras. Pero eso es un invento de la guerrilla para imputar a probones. Es una mentira, son exageraciones. Miren lo que les tocó hacer a los alemanes en los años 50. Hicieron el delito de negacionismo. Delito de negacionismo. Es decir, si usted en Alemania, en un lugar público o privado, llega a decir que el holocausto no existió, que los muertos judíos no fueron esos, que los campos de concentración no existieron, que era un invento de judíos, eso tiene 3 a 6 años de cárcel, solo por decir eso. El delito de negacionismo. O sea, una sociedad que definitivamente dice, usted no me puede decir eso, no me puede decir eso. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, se crea porque efectivamente claro, empiezan unas teorías sociales y digamos, un grupo de personas a negar y a decir que estaban exagerando con respecto a lo que ha pasado, y que creo que todavía hoy existen algunas series que están diciendo que tal cosa no sucede. Claro, y vayan a la internet
Algo que de pronto está pasando en nuestro país no es tanto eso, sino que frente a todos los movimientos sociales, por ejemplo, en un informe que presentaban de los movimientos del año pasado, frente a los movimientos que hay de diferentes grupos de la sociedad, lo que se dice no, es que detrás de eso hay guerrilleros, detrás de eso hay otras motivaciones. O sea, es como una forma de minimizar la situación y de darle otra dimensión. Sí, claro. Nazismo contra castrochavismo, contra sí, y ahí se disuelven todas las responsabilidades. Miren eso, y entonces vuelvo, cuando esto se vuelve objeto de politiquería, eso es bien poco serio. Bien poco serio. Cuando nosotros nos vamos a hablar de los dramas de las víctimas y entonces empieza, no, es que eso es porque tú estás haciendo eso porque eres univista. Porque es que la guerrilla no hizo eso, porque es que eso es mentira. Pero como tú eres univista y estás con el zorro, entonces estás diciendo esa vaina solo para jodernos y por lo que nosotros, ¿sí? Y lo contrario, no, tú estás diciendo eso es porque eres de la izquierda, castrochavista, y entonces tampoco existió y al final nada existió porque lo enhebramos en la politiquería. Eso está terrible. Eso está terrible. Y miren, entonces estoy poniendo ejemplos de sociedades que le pusieron el tate quieto a eso. Imagínense un delito que se llama así. Aquí el que venga a decir que Jorge 40 fue un berraco defensor de la gente, se va a 6 años para la cárcel por bruto y por mentiroso. Ese tipo fue un criminal de lesa humanidad. A mí el que me venga a decir que Tiro Fijo es un emancipador del pueblo colombiano, se va para la cárcel por mentiroso, porque ese tipo era un criminal de lesa humanidad. No voy a admitir que me los endiose. No, eso sería una medida interesantísima. Sí, pero si todos nos ponemos de acuerdo. Delito de chuzaísmo. De chuzaísmo. Eso. Pero mira que, ojo. Pero es que, y ahí también está muy interesante la idea de delitos de lesa humanidad. Una vaina es hablar de chuzadas y otra hablar de masacres. ¿Sí? Y entonces, sí, chuzadas es otro nivel. Y es un nivel de violación terrible. Pero cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, el desplazamiento interno, la masacre, la violación masiva, ¿sí? Todas esas cosas, ahí estamos hablando de otra cosa y eso sí no admite ni comparación, ni chiste. Esos no son cosas comparables. No son cosas comparables. Ahora, para ahondar un poquito más en la problemática que usted señala, ayer en la Cátedra de Derechos Humanos, el historiador Carlos Medina Gallego, que estuvo con nosotros ayer, nos decía que sí, tampoco, pero tiene unas ideas muy interesantes. Ayer nos contaba el doctor Carlos que cuando se dio la discusión sobre el tema víctimas en La Habana en el proceso de paz, una de las discusiones principales fue: ¿aceptamos las víctimas? Sí, aceptamos las víctimas tanto de las FARC, de los grupos guerrilleros, pero el tema se puso crudo al momento del victimario. Es decir, aceptamos entonces victimario. Entonces la pregunta era, bueno, entonces, ¿quién hizo los secuestros? ¿Quién hizo las desapariciones? Entonces es un punto bien problemático que usted precisamente lo señalaba, pero es escuchar si aceptamos que hay víctimas pero no aceptamos que hay victimarios. Entonces allí, digamos, bajo qué punto entonces puede darse el tema. Entonces, muchas gracias, porque estás poniendo un tema tremendo que me permite conducir, acercarme a donde quiero llegar. El desplazamiento es un típico proceso de crimen que se presenta sin victimario. Sin victimario. 6 millones de desplazados. ¿Por qué? Porque se cagaron de miedo. ¿Por qué? Y lo peor es que como usted le pregunta a los desplazados y los desplazados dicen quién fue los mataron. ¿Sí? Entonces en el gobierno de Uribe todo el mundo era desplazado a la guerrilla, todo el mundo. Si llegara a acción social, ¿usted quién lo desplazó? La guerrilla, terrible, no, bienvenido, el Estado lo va a proteger. ¿Sí? Si yo le decía, no, me desplazaron los paramilitares, perdón, ¿usted quién es? ¿Sí? ¿Usted de dónde viene? Entonces todo el mundo era desplazado a la guerrilla. ¿Sí? Y eso se puede lograr muy fácil. Pero vean esto, estoy insistiendo en el tema, miren la importancia de la verdad. Pero otra vez, la verdad es muy problemática, por eso que usted está diciendo. Primero porque al victimario no le gusta la verdad. Exacto. No, que decía Medina Gallego.
estamos diciendo? El problema es cómo la importancia que tiene para una sociedad de construir la verdad. Entonces, en verdad hay muchas iniciativas de la sociedad civil. Tenemos una iniciativa del Estado, que es el Grupo de Memoria Histórica. ¿Sí? Yo que soy universitario, pues admiro muchísimo al Grupo de Memoria Histórica. Todos los libros del Grupo de Memoria Histórica están en la internet. Vayan y busquen el Grupo de Memoria Histórica, ahí encuentran sus libros. Una barraquera, son los mejores profesores universitarios del país, haciendo los análisis mejor hechos sobre la violencia en Colombia. ¿Sí? Levanten la mano quien se ha leído un libro completo del Grupo de Memoria Histórica. ¿Quién se ha leído por partes un libro del Grupo de Memoria Histórica? Eso. ¿Quién se ha leído dos? Dos, eso. ¿Quién se ha leído tres? Sí. Están, pero usted no vale. Perdónenme, juez, pero usted es muy bien. Usted no vale. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Tenemos un ejercicio de memoria histórica del carajo que no se imaginan. Pero la pregunta es, si eso está escrito por académicos, en libros de académicos, que la gente no se ha leído, esa verdad para qué ha servido. Y no le quiero quitar relevancia porque es un hecho importantísimo. Pero miren que el primer desafío de la verdad es que sea una verdad colectiva que obre en la gente y que la gente pueda hacer algo con eso. Ese tiene un problema serísimo, es una verdad que nosotros no leímos, una verdad que tiene un problema es que es de expertos que respeto y quiero mucho, pero una verdad de expertos, que la gente, no, y ahí se han dicho todas las cosas, pero nosotros no las conocemos. Entonces, eso ha llevado como a otros ejercicios de verdad, pero usted quiere decir algo. Es que yo pienso que para saber la verdad, en la mesa de negociación deberían estar las víctimas también sentadas allá, porque son los que conocen el conflicto, fueron los que sufrimos el desplazamiento, aunque en algunas ocasiones los grupos llegaban en la noche y usted no los identificaba quién eran, llegaban, mataban o hacían lo que hacían, y uno no puede decir a ciencia cierta fue fulano o fue sultano. En algunas ocasiones presencialmente ya uno sabía quién era el que llegaba. Entonces, yo pienso que para que la verdad se sepa realmente, deberían de llamar a las víctimas también para que hagan parte de la mesa de negociación. Porque es que de todas maneras, el que sufre el daño es el que sabe dónde le duele, el que recibe el golpe es el que sabe dónde le duele. El que lo dio a veces no sabe ni dónde pegó, pero sabe que pegó. Sí. Entonces, eso por lo menos, yo, o sea, todo lo que usted viene diciendo, yo a veces en el momentito tengo algo que decir, pero ya usted termina de aclarar y ya le quedo bien. Entonces esta partecita sí, yo pienso que también es importante de que nosotros como víctimas, es más, mire, yo pienso que lo que yo estoy haciendo, yo a veces pienso que no es como tan significativo, pero yo estoy recogiendo unos testimonios de personas víctimas en mi red, y el propósito mío, pues, no sé, mejor me quedo quieto o qué. Yo tengo una idea en la cabeza y estoy recogiendo unos testimonios muy valiosos de personas que fueron, yo presencié la masacre de un padre y 3 hijos la misma noche. Entonces, casos como eso, uno viene de pronto, a uno le duele y eso. Esos testimonios yo los estoy recogiendo de personas como esa, de pronto otros que fueron desaparecidos. A mi tío lo sacaron de su casa, a la esposa la amarraron, la dejaron ahí para que no saliera a la parte, y hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó. Y cosas como esa, entonces, son los testimonios que estoy recogiendo para, de pronto como para armar un libro o algo así. Más o menos es la idea que tengo, donde he plasmada de pronto la redacción de cada una de estas personas, incluida la mía. Entonces, esa partecita quería como aportar. Creo que es importantísimo lo que está diciendo, además, muchas gracias por ponerlo en presente. Y creo que estamos sintonizados porque yo iba para allá. Lo que estoy diciendo es, a donde voy es, yo creo que la sociedad civil no le puede entregar la verdad al Estado. No podemos esperar que la verdad, esta cosa, la cuente el Estado, o que la cuente el Estado sentado con la guerrilla en La Habana, o que la cuente el Estado sentado en un radito con los paramilitares, porque a ninguno de ellos les interesa.
Yo creo que las víctimas no pueden soltar la verdad a que la cuente otro. Y estoy con usted y en la iniciativa que usted hace me parece importantísima, que es las víctimas y los testigos contando. Pero esto todavía tiene muchos problemas en Colombia, comenzando porque es peligroso. ¿Sí? Usted mismo se contuvo, que es lo que haríamos todos. Yo sé cosas, ¿sí? No las puedo contar todas, porque es peligroso, ¿sí? Primero, contar la verdad necesita un ambiente que garantice la vida y la seguridad de quien está contando la verdad. Segundo, ese tema que es muy bonito en los informes que les digo del caso argentino y del sudafricano, que son muy paradigmáticos, pues muy impresionantes, es las víctimas no pueden poner al Estado a contar la verdad, ni se pueden poner a los profesores universitarios a contar la verdad, que creo que es el ejemplo que nosotros estamos viviendo en Colombia, que es los académicos contando la verdad de la gente. Yo creo que tampoco eso funciona. La gente tiene que contar la verdad ya mismo. Y los procesos de verdad, lo que se ha visto es que se demoran muchos años. A nosotros yo creo que nos faltan varias décadas para poder contar las verdades del conflicto. Y tal vez las van a terminar contando los hijos, como pasó muchas veces, ¿sí? Miren que las verdades de la violencia liberal conservadora las están contando los nietos, las están contando los hijos, porque los abuelos siempre se callaban, esa gente se moría de pánico solo de hablar de eso. Todos tenemos atrás esa vaina, esos tipos se callan y empezaban a hablar pasito 30 años después. Es que esto fue, por aquí fue muy duro. Entonces, miren que otra vez les estoy recurriendo. Hablamos al comienzo de justicia, ahora les estoy hablando de verdad. La verdad es muy problemática, pero la verdad tiene una función política fundamental, que es la de poder proponer que seamos una comunidad política. O sea, no podemos seguir caminando sobre... Miren ese espectáculo, volvamos a lo de las elecciones. Ese espectáculo de esta gente señalándose unos a otros, cuando uno está clarísimo que las verdades duras no se están contando y que ninguno de los dos quiere contar las verdades duras de las que además ellos tienen las manos metidas, ¿sí? Las que todos nosotros sabemos, y estos tipos ahí en esa mano. Entonces yo creo que falta mucho tiempo para poder contar la verdad, pero quiero poner de presente que detrás de todos estos procesos también está eso. ¿Cómo se cuenta la verdad? ¿En qué instancia se cuenta la verdad? ¿Cuáles son las instituciones para contar la verdad? Hay muchas iniciativas como la que usted está planeando, muy importantes, de gente de la sociedad civil como usted, que tiene unas verdades que contar y que las quiere poner en un lugar y contarlas. ¿Sí? Eso está empezando a pasar masivamente en Colombia. Y yo creo que nos hace falta mucho de eso. Pero el día que nos podamos contar lo que pasó, ¿sí? Creo que eso va a tener un poder de permitirnos convertirnos en comunidad otra vez. No sé, pero ahí te estoy echando carrera. Lo que les estoy diciendo es muy problemático. Problemático es que nosotros en Colombia hoy no podemos contar la verdad si la sepamos. Porque no sabemos quién está en la... No sabemos quién está oyendo. Muchas veces las instituciones no dejan que las víctimas cuenten la verdad. A nosotros nos ha pasado, nosotros vamos y queremos hablar con las víctimas y enseguida sale un funcionario de una institución X y le impide a esa víctima que hable con nosotros, ya como se toca la verdad. Medios de comunicación. Por ejemplo, cuando hay entrega de restos óseos que van a las víctimas, no quieren reconstruir algún hecho. Y enseguida sale la fiscalía o otro ente que le impide a uno o le dice a esa víctima que no va a llorar con nosotros porque eso debe estar en secreto. O sea, y la víctima quiere desahogarse con nosotros, pero no lo deja, pues también no se puede contar la verdad. Tremendo, ¿no? Aquí están los periodistas, ¿no? Usted es periodista. El tema de los medios, señora. Yo digo algo, más que le impidan a uno, es de pronto por seguridad, pero no lo hace. O sea, seguridad ante el medio, sí, porque es que no está más visto que cómo está la violencia. Entonces, yo tengo una familia, tengo hijos y un hecho que yo viví, pero a través de mi tristeza, lo que sea, me da temor de seguir contando a perder con lo que ya tengo. Muy bien. Hay mucho miedo, ¿no? Yo no estoy aquí, estoy en Bogotá y yo también tengo miedo.
difiero un poquito de la periodista, no es que las autoridades prohíban, sino que es un momento de dolor y el periodista por sacar la noticia de pronto no tiene ese dolor, no tiene ese cuidado y uno tiene que ser cuidadoso en ese sentido. Entonces no es que las instituciones prohíban, porque los medios son públicos. De pronto es el momento de ese dolor que no queremos que el periodista acose en ese momento. Eso es lo que de pronto las instituciones se cuiden.